Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es José Padilla, soy VP de programas. En esta ocasión seré el moderador del evento del día de hoy. A nombre de la ABPMP, Capítulo Bolivia, sean muy bienvenidos a nuestro primer BPMS Showcase, segunda noche. A continuación, como segunda exposición de la noche, tenemos a Pablo Marroni y Bernardo Boero en representación de la empresa Optitech. Pablo, no sé si te doy el control y puedes empezar con tu presentación. Bienvenido y muchas gracias. O Bernardo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Agradecer a la PBMP Bolivia por la gentileza de la invitación. Comentarles un par de minutos breves que Optitech es una empresa que aplica soluciones de BPMS, especialmente de nuestro partner en Bolivia, que es Statum, del Uruguay. Pablo Marroni es el gerente de producto de Appia Statum, al cual le cedo la palabra y le agradezco el esfuerzo de estar a las 9 de la noche hora del Uruguay, atento con nosotros. Mil gracias, bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Bernardo. No sé si se ve la imagen, bueno, espero que sí. Perfecto. Bueno, sí, mi responsabilidad es trabajo para Statum. Statum es un fabricante de software, producimos, el producto se llama Appia, es el objeto ahora de la presentación. Mi responsabilidad son los canales de distribución y las alianzas estratégicas. Y bueno, preparé unos slides brevemente para presentarles. Nos tomará 5 minutos un poco para ver a grandes rasgos algunos datos de la empresa. Me dicen por favor cuando se vea la pantalla. Positivo, ya lo estamos viendo. Perfecto. Bien, bueno, Statum es una compañía que nace en Uruguay en el año 1997. Fuimos de los pioneros en los temas de automatización. Desde ese momento nos dedicamos al negocio de la automatización de procesos. Contamos con oficinas directas en San Pablo, Santiago y Nueva York. Hoy en día comercializamos el producto en los 5 continentes y contamos con más de 50 distribuidores. Durante estos 23 años llevamos relaciones de negocios con clientes importantes. Nuestro objetivo son clientes de tamaño medio y grande. Nuestro foco son las industrias de telecom, el sector financiero y los gobiernos. En estos 23 años hemos construido relaciones duraderas. Tenemos workflows que tienen 20 años a lo largo de toda América, en empresas de telecom de primer nivel, desde Telmex para abajo, bueno, en Embratel, en los proyectos de la gestión corporativa en Brasil, en Chile, Unilever, Deloitte en más de 30 países. Bueno, básicamente una cobertura importante a nivel de servicios y de distribuidores que tenemos hoy en estos 23 años. Tenemos una comunidad de consultores del orden de los 5.000 consultores certificados, principalmente en América Latina. Pero bueno, es una comunidad muy importante de consultores con las cuales todos nuestros clientes pueden trabajar el día a día. Aquí tenemos personal de distribuidores en todos esos países que les comentaba. También tenemos consultores independientes y personal propio en nuestras oficinas. En el día a día, hoy estamos en el orden de los 10 millones de logins diarios en Appia, en todos los continentes. Esto significa que a diario ese volumen de usuarios, un volumen muy importante de negocios de misión crítica, confían en nuestro BPM.
Y bueno, a nivel de instalaciones, tenemos instalaciones muy grandes, tenemos instalaciones, el propio gobierno de nuestro país, en este caso de Uruguay, estamos hablando de 3,5 millones de ciudadanos, operan contra el Estado a través de nuestra plataforma, por nombrar una instalación grande. Y bueno, y ese más o menos es un poco el tope a nivel de usuarios, pero en general son instalaciones de 3.000 usuarios para arriba. Como compañía, bueno, nos ha llevado a desarrollar el soporte como uno de nuestros procesos críticos a nivel de compañía, no tanto la gestión comercial para nosotros es importante, pero luego de 20 años realmente darle buen soporte a los clientes, un soporte que se extiende geográficamente, en el cual hablamos de múltiples usos horarios, en el cual hablamos de múltiples lenguajes. Nuestra tecnología hoy está en 36 lenguajes. Eso implica esfuerzos de documentación, implica esfuerzos de soporte muy importantes. Y bueno, somos una compañía que ya nos preparamos en el camino para este tipo de desafíos. Somos una empresa que respetamos el medio ambiente. 70% de nuestro consumo energético proviene de fuentes renovables, limpias y renovables, y tenemos un promedio más o menos de unas 3 hectáreas de árboles que se evita su procesamiento a través de nuestras soluciones de despapelización. O sea, despapelizamos organizaciones por el equivalente a 3 hectáreas de árboles anualmente. A nivel de socios estratégicos, tenemos alianzas tecnológicas con las principales compañías y también tenemos socios globales de implementación, ¿sí? Los primeros son básicamente socios justamente tecnológicos con los cuales compartimos homologaciones de los productos, etc. La plataforma es una plataforma desarrollada en Java, corre en todas las bases de datos, en todos los servidores de aplicación que tengan capacidad de contenedores J2EE, en todos los sistemas operativos, Windows, Linux. La solución puede ser adquirida en modalidad on-premise o en modalidad cloud. También hay modelos de arrendamiento, ejecución sobre nubes privadas, inclusive la nuestra. Hay múltiples opciones de adquisición. Bueno, las tecnologías, un poco lo que le comentaba, y vamos directo a ver el producto, que seguramente es lo más interesante, lo que quieren ver. Yo simplemente voy a comentar nuestra suite, es cuando nuestros clientes compran nuestro producto, en realidad adquieren una serie de módulos, ¿sí? Appia no licencia por módulos, solo cobra las licencias del BPMS, pero que es básicamente lo que les da derecho a el modelado de flujos, el modelado de formularios, la gestión documental, la firma digital integrada, gestión de casos, gestión de expedientes, trámites para los gobiernos, publicación y consumo de web services, paneles de indicadores, dashboards, etc. Esto es el componente que le llamamos el BPMS, y esto está acompañado de algunas herramientas que hacen que los clientes, que la solución del BPM a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, sea robusta, ¿verdad? Si se producen cambios, que esos cambios se produzcan ordenados, basados en una metodología, basado en herramientas que nos ayudan, por ejemplo, en el caso del Appia Configuration Manager, nos ayuda a tomar lo que nosotros le llamamos paquetes desde los ambientes de desarrollo, pasarlos a preproducción, validarlos y de forma segura impactarlos en los ambientes productivos. Toda la gestión de ambientes es algo relevante que se maneja con el módulo que se llama ACM, que nos permite hacerlo de forma segura, y se complementa con el módulo que se llama SAI, o Stratum Application Installer, que nos permite aplicar paquetes múltiples, sean de paquetes de proceso, sean paquetes de actualizaciones del producto, se cambia de versión de Appia, se instala una licencia de Appia, se instala un paquete con 5 procesos de recursos humanos,
todo eso se gestiona de forma ordenada con la herramienta Statum Application Installer. También disponemos de un modelador desconectado, le llamamos Appia Facilis. Es un modelador que les permite a los consultores trabajar de forma desconectada del servidor, hacer tareas de relevamiento con los clientes, con los usuarios, y luego importar esos flujos en el servidor de BPMS. Finalmente, el módulo que le llamamos Appia Monitor lo que permite es monitorear servidores Appia en tiempo real, consumo de memoria, consumos de disco, performance, si los formularios se están desplegando en más de un segundo, si hay algún punto del negocio que está generando problemas, si a fin de mes se da un consumo más elevado, bueno, todos los temas vinculados a las estadísticas y a asegurar que la performance del sistema de BPM es la mejor posible, ¿sí? Es la óptima. Para eso justamente complementamos el BPM con estos módulos alrededor, ¿sí? Todos estos módulos no tienen costo para los clientes simplemente compran el licenciamiento del BPMS. Voy a mostrar ahora el producto, me voy a concentrar en el BPMS. Simplemente para que también se entienda, estos son los principales objetos de negocio que gestionamos, los procesos, que es lo que comúnmente, seguramente ustedes ven en la modelación, en los procesos BPMN. Appia incluye todo un gestor documental, tipificación de documentos, controles de versiones, repositorios distribuidos, visualización de documentos, metadatos, indexación, etc. También tenemos, no lo vamos a ver ahora, en las soluciones para gobierno tenemos trámites en línea y un objeto que es un híbrido entre lo que es la gestión del proceso y la gestión documental, que son los expedientes a nivel de los gobiernos, son objetos que tienen comportamiento de gestión documental y tienen comportamiento de procesos. Aquí tenemos también las capacidades del BPM adaptativo, por ejemplo, cosas que a veces no están del todo en la línea del relevamiento de procesos a nivel de BPM, ¿no? Por ejemplo, imagínense flujos de 5.000 tareas o flujos que tienen una enorme cantidad de flechas para adelante y para atrás, son flujos que hasta es muy difícil verlos en la pantalla, es increíblemente difícil relevarlos, es increíblemente difícil testearlos, ¿sí? Toda esa realidad nosotros tenemos una capacidad en el BPM que es la capacidad de que el BPM nos diga los flujos, ¿sí? Al inverso de lo que puede ser un relevamiento. En gobierno en general es la forma con la que se trabaja en gobierno. Nosotros ponemos el producto a funcionar, los usuarios tienen la libertad de hacer su trabajo como normalmente lo hacen, y el BPM a los 6 meses o al año nos da el flujo de los procesos, ¿sí? Es algo que no hay relevamiento, el sistema se pone en producción en empresas enormes, estamos hablando a nivel de gobiernos, lo ponemos en funcionamiento en un mes, porque en realidad no hay relevamiento, sino que simplemente las personas pasan a trabajar, se olvidan del formato manual, del papel, y pasan a trabajar, hacen la misma tarea sin reingeniería, de forma digital, con las firmas electrónicas, con todo el control de la gestión de cambio, organizacional, de la forma de trabajo. Se pone el énfasis ahí en la capacitación, y el flujo simplemente aparece solito a los 6 meses o al año, aparece el flujo real, algo que si nosotros se hiciera, y esta es una métrica en la industria, a nivel de los gobiernos, si uno hace el esfuerzo de relevar los procesos, son tareas extremadamente complejas, largas en tiempo y con una tasa de fracaso enorme, porque en ese nivel de flujos, el flujo termina nunca estando bien, ¿sí? Bueno, además tenemos todas las capacidades de firma digital, de KPIs, simulación de procesos y todo lo que es la movilidad. Yo en la demostración me voy a concentrar en estos primeros 4 aspectos: los procesos, los documentos, la firma y los KPIs. Bueno.
Bueno, el login, como les decía, el producto está en 36 lenguajes. Yo voy a usar el lenguaje en castellano. El login de Appia es integrable con... Appia es una tecnología totalmente web, no se precisa de instalación ninguna de software. Voy a entrar, este login está integrado o puede integrarse con cualquier sistema que soporte el LDAP, en particular los Active Directory de Microsoft, pero puede ser cualquier otro LDAP. Y también vía protocolos AML con los principales SSO, Single Sign-On, que existen, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, la integración es muy simple. El producto está particionado en ambientes. En general, un cliente medio usa un ambiente, pero hay clientes grandes que pueden usar múltiples ambientes. Los ambientes se utilizan para segregar procesos o para segregar algún grupo de usuario especial. En una compañía podemos tener ambientes para recursos humanos, ambientes para operaciones, ambientes administrativos y contables, con todos los objetos de los negocios segregados, sin la posibilidad de compartir, o en realidad solo compartiendo aquello que explícitamente se comparte entre ambientes. Vamos a ingresar como administrador. Aquí estoy, bueno, en un escritorio de trabajo, en un escritorio de procesos. Este escritorio se parametriza en base al perfil del usuario, ¿sí? El perfil del administrador le permite ver este escritorio. Si me conectara con otro perfil, después lo vamos a hacer, vería otro escritorio en la misma instalación, ¿sí? Simplemente es un agrupamiento para que distintos perfiles tengan acceso más simple a las funcionalidades que les interesan. Además, el propio escritorio puede ser adaptado por los usuarios, ¿sí? Pueden dejarlo como quieran, arrastrando y soltando los elementos, ¿sí? Le dan la forma a la que más se acostumbran y pueden hacerlo con simples drag and drop, ¿sí? El escritorio en general es el lugar, es como una homepage donde uno integra un montón de elementos, ¿sí? En este caso estoy integrando inicio de procesos, indicadores, ¿sí? Puedo integrar, yo que sé, puedo poner videos si quisiera, un montón de elementos, ¿sí? Cada una de estas cajitas, ¿sí? No sé si se ven bien, pero cada una de estas cajitas se llama un panel, ¿sí? Y un panel puede tener múltiples tipos de contenidos. En el escritorio también tenemos, el sistema tiene una herramienta de comunicación entre los diferentes usuarios, al estilo de un chat. Uno puede abrir una conversación con otro compañero de trabajo o los clientes pueden abrir conversaciones con las áreas. Por ejemplo, un empleado podría abrir una conversación con el área de recursos humanos o un cliente podría abrir una conversación con el área de helpdesk, ¿no? de atención de clientes. La particularidad del chat o de esta herramienta de comunicación es que si los usuarios tienen igual nivel de autorizaciones, pueden pasarse tareas, por ejemplo, vía chat. Si yo tengo que hacer una evaluación y tengo otro evaluador de mi mismo nivel y converso con él, le puedo estar por el propio chat arrastrando y soltando una tarea de la lista de tareas, de mi lista de tareas, le arrastro y le suelto una tarea, la intercambiamos por el chat. Claramente toda la transacción queda logueada, después vamos a ver todo el tema de monitoreo, ¿sí? Además, en el propio escritorio, les decía, las personas tienen la posibilidad de apagar elementos si quisieran cambiar la configuración, cambios de contraseña, pero en particular, si aquí quisieran no mostrar alguno de los elementos, simplemente le dan mostrar o no mostrar y se dejan su escritorio de trabajo a su gusto exacto. Bueno, ahora vamos a recorrer algunos de los principales elementos. A nivel de diseño en el BPM, todos estos elementos se pueden diseñar, ¿sí? Voy a nombrar algunos. Se pueden diseñar agendas. Las agendas no son agendas de calendario, son recursos compartidos. Por ejemplo, una sala de reuniones es una agenda. Un profesional
puede ser una agenda, un auto puede ser una agenda, es todo aquello que es un recurso finito dentro del sistema, ¿sí? Un auto solo lo puede usar una persona y lo pueden usar en horarios, una sala de reuniones o múltiples salas de reuniones, lo mismo, todo lo que implique agendamiento de recursos compartidos. Uno puede diseñar, comandos, esto tiene que ver con el reconocimiento de voz, con la posibilidad de poder hablarle al APIA, dónde está mi expediente, ¿sí? Cosas que en los gobiernos son relevantes. El diseño de conexiones, ¿sí? APIA es una plataforma de procesos totalmente abierta, pueden conectarla con cuanto sistema tengan, ¿sí? Estas conexiones, en particular estamos hablando de conexiones a nivel de datos, ¿sí? Pero después vamos a ver también lo que más se usa hoy en día para integrar, que son tanto la publicación como el consumo de servicios web. Se pueden diseñar, las consultas de los usuarios, los paneles de control, que ahora vamos a ver alguno, todos los datos a través de un diccionario de datos, la documentación, los directorios para lo que es la estructura del repositorio documental, el árbol, vamos a llamarle así, de la estructura documental. Los estándares de documentación de la organización, las entidades que son los datos, ¿sí? Es el concepto de tabla, nosotros le llamamos entidades, los escenarios de simulación, otros temas vinculados a estados, los formularios, que son las interfaces gráficas, el monitoreo, paneles, que eran estas cajitas que veíamos aquí, procesos, reportes, roles, tareas, templates de mensajes, etc. ¿sí? Vamos a abrir primero el modelado de procesos. En este caso tengo, en mi organización tengo estos 6 procesos, estos 6 flujos, ¿sí? Voy a tomar uno de ellos. El sistema de flujos es colaborativo, entonces en general hay un dueño del proceso o la persona que lo tiene bloqueado, ¿sí? En este caso el usuario System Administrator tiene bloqueado todos estos flujos, ¿sí? Si estuviera conectado otro usuario y ve que el flujo está bloqueado, significa que él no lo puede modificar, aunque tenga el derecho, y parándose en el candadito ve el nombre de la persona que lo tiene bloqueado. Estos flujos es abierto, se pueden traer flujos de otras herramientas. Nosotros usamos el estándar XPDL para la importación, BPMN para la representación y XPDL entonces para el almacenamiento y el intercambio. Hay muchísimos formatos hoy en día de intercambio de procesos. Salió la representación en XML del estándar BPMN, o sea, ahora BPMN es un estándar gráfico a nivel de símbolos y además es un estándar a nivel de representación en XML. Está lleno de conversores y de versiones, de convertir de XPDL, versión tanto a BPMN, etcétera, etcétera. Nosotros en general unificamos en una importación XPDL. Si tienen flujos en otros formatos representados en XML, mediante un conversor se llevan a este formato y se importan. Todo el control de versiones de los flujos. Sobre un flujo tengo la posibilidad de consultar versiones anteriores, ¿sí? Si este flujo tiene alguna versión, vamos a ver. ¿Sí? Tiene todas estas versiones, voy en la versión 33 del flujo. Todas las versiones anteriores las puedo ver, ¿sí? Que significa ver el mapa en aquel estado, o las puedo recuperar, que es traer al presente, ¿sí? Empezar a ejecutar así. Vamos a ver este flujo. Para APIA un flujo es toda esta secuencia de elementos, es un mapa como todos conocemos, es un mapa, ¿sí? Pero además es toda esta otra secuencia de pestañitas, que ahora vamos a ver algunas, ¿sí? Por ejemplo, el control de plazos, ¿sí? Si este flujo nosotros manejamos 2 niveles de plazos o de SLAs o como quieran llamarle. El primero es una especie de advertencia, le llamamos alerta. A los 2 días de demora este flujo entra en advertencia, en alerta, y a los 4 días entra en atraso. Estos elementos disparan acciones, como puede ser reasignarla, o sea, si se atrasa, reasignáselo a otro usuario, o basado en la estructura jerárquica a mi jefe o cosas por el estilo, o se liberan las tareas, las notificaciones, si son por correo electrónico, si son por mensajes, si son por chat. Cada una de las notificaciones tiene un editor para
parametrizar la notificación en base a un pseudolenguaje aquí de variables, ¿sí? Estimado señor, y aquí le ponemos la variable, y de ese modo podemos notificar notificaciones cuando se crea el flujo, notificaciones cuando se finaliza el flujo, cuando el flujo entra en alerta, cuando comienza en atraso, etcétera, etcétera, y quiénes son los destinatarios, ¿sí? Si son destinatarios particulares o grupos de usuarios. Este mismo concepto de acciones yo lo muestro a nivel de todo el mapa, pero cada una de estas tareas, ¿sí? Tiene el mismo concepto de acción. Cuando si se inicia una tarea, si se finaliza una tarea, si se atrasa una tarea, si entra en alerta una tarea, si alguien deriva la tarea para otro usuario, si alguien la intercambia por el chat, etcétera, etcétera. Cualquier movimiento tiene derecho a el envío de una notificación que puede ser por cualquiera de esos métodos que les comenté. Además, los procesos traen por defecto cubos de información o consultas analíticas, ¿sí? Aquí no lo tengo habilitado, pero cada proceso puede tener un cubo por defecto, un cubo de información, acciones de monitoreo, etcétera, etcétera. En particular, en datos generales, uno le puede decir al flujo que incluya la gestión documental, es simplemente venir e indicarle un template de ejecución, ¿sí? Con este template yo le voy a decir que este flujo use la gestión documental y algunas otras después características, ¿sí? El trabajo con los mapas es el trabajo en el estándar BPMN. Uno va arrastrando tareas, soltando, colocando flechitas, transiciones, gateways, etc. Cada tarea, vamos a ejecutar este flujo ahora en unos minutos, cada tarea tiene muchos atributos. En particular, lo primero es el grupo de usuarios, que es quién ejecuta, ¿sí? Appia tiene dos conceptos grandes de ejecución. El primero son los grupos, que es cuando sabemos, en tiempo de modelaje, sabemos quién va a ejecutar esta tarea, por ejemplo, los clientes o lo que sea a nivel de grupos, y tiene un segundo concepto a nivel de ejecución que se llama rol, que es cuando en tiempo de modelado no sabemos quién va a ejecutar la tarea. La persona o el grupo que va a ejecutar la tarea se calcula de algún modo mediante reglas en la ejecución. Entonces yo no sé quién va a hacer, por ejemplo, la evaluación y por lo tanto le asigno un rol. Un rol es una variable de grupo que se calcula durante la ejecución. Lo otro importante es la asociación de formularios, ¿sí? En la solicitud, vamos a ver, le voy a asignar los formularios que son las interfaces gráficas. A esta tarea le estoy asociando formularios en 4 pasos, ¿sí? Los pasos es para controlar la interfaz del usuario, para no ponerle todos los formularios juntos. Ahora vamos a ver la ejecución. Y básicamente lo que hago es elijo los formularios de cada paso, ¿sí? Todos estos son formularios de mi sistema, y los voy pasando para la derecha para indicar que se visualice. Los formularios se pueden visualizar en modalidad de solo lectura, ¿sí? Se pueden visualizar basados en una condición. Entonces puedo decir, mira, si esta es una solicitud VIP, mostrale o no muestres este formulario. Si es un cliente de tal región, mostrale o no muestres ese formulario. Lo condiciono, ¿sí? Es el condicionamiento de formularios. Y la otra posibilidad es la multiplicación de tareas, ¿sí? Cuando se trabaja una tarea, existe la posibilidad de, si fueran cotizaciones, imagínense que uno quiere solicitar cotizaciones, y entonces dice, bueno, le voy a solicitar cotizaciones a 28 proveedores, o a 5 proveedores, ¿sí? Entonces, la tarea de cotización, si fuera esta, no sería, yo no pondría 5 tareas, en realidad usaría la misma tarea, pero multiplicable, ¿sí? Multiinstancia, como se llamaría en este caso. Si yo pusiera esto, los formularios, ¿sí? Que era el concepto aquí de formularios, ¿sí? Voy a volver sobre el punto para explicar este clic aquí. Los formularios yo le diría que también se multiplican. Si los formularios se multiplican, se va a instanciar un formulario para cada una de las 5 tareas que se crean en tiempo de ejecución. Mientras que si le pongo que no es multiplicable, se va a generar un solo formulario y se va a compartir entre las 5 tareas. Eso tiene mucha relevancia desde el punto de vista de la ejecución. Si yo, por ejemplo, estoy cosechando firmas digitales, ¿sí?
y quiero que los demás usuarios vean quién va firmando o no, lo que hago es no multiplico el formulario. ¿Por qué? Porque así todos comparten el mismo formulario y todos ven las firmas de los otros que firmaron. Mientras que en el ejemplo de una cotización, probablemente no quiero que ningún proveedor vea la cotización de los demás y por lo tanto voy a decir que el formulario de cotización es multiplicable, ¿sí? En la ejecución, uno le puede dar al paso tantos formularios como quiera, ¿sí? Voy a ejecutarlo, para que se vea aquí, una solicitud de ayuda. Esta compañía es una compañía de prueba que tramita solicitudes de ayuda, ¿sí? Las empresas le piden dinero para hacer proyectos, ¿sí? En particular proyectos de energía. Esto que vemos aquí, 1, 2, 3, 4, corresponde a los steps que habíamos dicho aquí, ¿sí? A nivel de formularios, 1, 2, 3, 4 son los 4 steps. Si yo siguiera agregando, seguirían apareciendo aquí arriba los elementos. Y los formularios, por ejemplo, solicitud y datos de beneficiarios son dos formularios diferentes. Yo puedo poner tantos formularios como quiera en cada uno de los pasos y corresponden a los dos formularios que coloqué aquí, ¿sí? En el siguiente paso, por ejemplo, vamos a ver, en el siguiente paso hay un solo formulario que es el de solicitud de datos de proyecto. Vamos a moverlo un poco para que se vaya viendo, ¿sí? Aquí los campos, vamos a ver ahora el editor de formularios, puedo hacer que sean obligatorios, etc. Ahora lo vemos un poco más en detalle. Le voy a dar siguiente, me indica que el primer paso ya está completo, me pasa al segundo paso, ¿sí? En el caso del segundo paso le doy siguiente y me comienza a hacer una serie de controles porque están parametrizados, que hay campos mandatorios, etcétera, etcétera. Este control de errores, por ejemplo, se presenta, hay varias formas de presentar el control de error. Esta es una forma que tiene que ver con las capacidades de personas para moverse con el teclado y aspectos de ese tipo que, por ejemplo, les contaba en el caso de los gobiernos, piden que las interfaces de usuario se puedan mover con las teclas, etcétera, etcétera. Bueno, este sistema de errores o este formato de corrección de errores responde a ese punto. ¿Sí? Aquí le doy, pasaría al siguiente, ¿sí? Este formulario fue marcado para firma digital, ¿sí? Como fue marcado para firma digital, me da una advertencia, me dice que cuando complete voy a tener que firmar electrónicamente este formulario, ¿sí? Le voy a dar confirmar, me parece bien. En el siguiente paso del flujo tengo que subir documentos que son mandatorios, tengo que subir documentos que no son mandatorios, tengo mucha documentación que tengo que subir para poder pedir una ayuda, en este caso, ¿sí? Aquí simplemente lo que se grafica es la posibilidad en Appia de el manejo de archivos. Uno puede decir, por ejemplo, a priori, no sé cuánta certificación acreditativa de la resolución, no sé, capaz que preciso presentar 3 archivos de estos, ¿sí? Entonces tengo todo el control automático de tablas vinculados a adjuntos, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo se hacen estos formularios. Por ejemplo, documentación común. Documentación común, mandatoria. Este formulario se construye del mismo modo, con drag and drop, ¿sí? Esta tabla, por ejemplo, que tiene estos elementos, simplemente en el formulario yo arrastré y solté una tabla. Arrastrar y soltar una tabla, que fue lo que hice aquí, ya me crea automáticamente esta interfaz que me permite agregar tantas líneas como quieras. ¿Qué tiene cada línea? Lo que yo quiera que tenga. En particular le dije que tuviera un archivo, y como quiero un archivo, arrastro y suelto un archivo, ¿sí? Y ya me agrega todos los elementos del archivo,
y también quería que tuviera un input para observaciones, ¿sí? Los mismos que puse aquí. En el editor de formularios, uno luego tiene que vincular, ¿sí?, con atributos, ¿sí?, del negocio, con el diccionario de datos, y lo que hace es, sobre objetos que ya existen, arrastra y suelta atributos. A ver si la máquina me lo permite. Ya tengo mucha carga. Bueno, como debe pasar en una demostración, estoy usando el Tomcat, ¿no? Es uno de los mejores servidores de aplicación. Vamos a matarlo y subirlo de nuevo. ¿Alguna consulta hasta este momento? De repente aprovechamos si tienen alguna duda. Pablo, aprovechemos justo ahí. Yo tengo una consulta. Adelante. El diseñador de formularios que nos estabas mostrando es drag and drop, decía. Bueno. ¿Necesitas conocimientos de programación o todo se lo hace por web? No, ninguno. Justamente prácticamente no hay que programar absolutamente nada. Ni en el diseño de formularios, ni en el diseño de tareas, ni en el diseño de los flujos, ni siquiera lo vamos a ver si tenemos la posibilidad en el diseño de la publicación o de consumo de servicios web. Appia se los maneja todo con símbolos, no tienen que programar, muchos aspectos técnicos no tienen que caer en aspectos de programación. Y no precisan ningún conocimiento técnico para modelar formularios, es simples drag and drops. A ver si... Perfecto. Mientras vas resolviendo el problemita, aquí yo tengo una pregunta que dice si se puede configurar grupos de Active Directory para que se inicien procesos. Sí. Tú tienes una interfaz de configuración en parámetros donde le das la ruta del LDAP, del Active Directory, le indicas el usuario y la contraseña para que un administrador del Appia se conecte al Active Directory, le das 4 o 5 parámetros a nivel de vínculos entre el nombre del usuario, por ejemplo, el nombre del usuario contra el nombre, en qué atributo del LDAP está, y se lo pasas al Appia, el nombre, el correo electrónico y algún aspecto más, y lo que Appia hace es carga sus usuarios desde ese LDAP y después los mantiene actualizados con una rutina que se ejecuta en general a las noches, ¿sí? O sea, a las 2 de la mañana se sincronizan diferencias entre los usuarios. Perfecto. Voy leyendo algunas preguntas adicionales. Esta creo que ya poniendo la comentaste, pero igual te la vuelvo a hacer. ¿Tiene versión cloud o software as a service? Al inicio nos mencionabas que sí. Sí. Cualquiera de las dos modalidades son múltiples. En el nube, muchos clientes ponen su nube y nosotros se lo instalamos. Servidores dentro de la empresa, yo que sé, en el sector bancario, por ejemplo, no hay mucha nube, sino que hay servidores internos dentro de la propia empresa. No hay ningún problema y tenemos modalidades incluso de alquiler. Si se quiere en propiedad, se compra, si no se alquila, y después el alquiler puede ser hosteado en una nube nuestra o de ellos. No hay problema. Perfecto, Pablo. ¿Qué nivel técnico se necesita para poder modelar procesos y crear formularios? Me imagino que va asociada a la pregunta si un usuario de negocio la puede hacer, lo puede configurar y ejecutar, o si se necesitan habilidades de programador para poder modelar los procesos y ejecutarlos. Claro.
A ver, el modelador de procesos es, los usuarios tienen que aprender a manejar sobre todo la notación BPMN, ¿sí? Es una notación gráfica en la cual abundan cursos en Internet. Nosotros tenemos cursos publicados en www.statum.org. Esa es la academia, la Universidad APIA en línea, pero pueden ser tomados de cualquier lado. Justa, es la ventaja de un estándar, son símbolos estándares, cualquiera puede aprender a manejar los símbolos BPMN, y te diría que el modelado, o sea, aprender el modelado es no sé, es un día o dos, las personas que tienen ganas de aprenderlo. Después la técnica de relevar bien procesos es otro tema, ¿no? Pero en 2 días estás modelando flujos, en un día estás modelando flujos, y el modelador de formularios lo mismo, es un día no hay mucha cosa para aprender, simplemente las capacidades, pero en 2 o 3 días cualquier usuario con manejo de informática no va a tener mayores problemas. Perfecto, Pablo. Una pregunta que dice, ¿el sistema ya está parametrizado para una RPA, Robotic Process Automation? Imagino que está listo para integrarse, ¿no? Nosotros no hacemos RPA. En realidad tenemos algunas funcionalidades, pero no nos definimos como poseedores de un módulo de RPA. Ahí tenemos una alianza con UiPath para ir en conjuntos, para que los clientes se beneficien del licenciamiento, y también con algunas otras tecnologías de RPA, quizás no tan conocidas, pero que los clientes se pueden beneficiar del licenciamiento. Nosotros, en general, cuando se robotiza, ponemos un servidor de robotización al costado. ¿Se puede integrar con servicios REST API? Sí, SOAP y REST, cualquiera de los dos. Perfecto. Pablo, ¿quieres que avancemos con las preguntas o...? Sí, avancemos porque se nos me está levantando acá el Tomcat, así que... Perfecto. ¿Se puede otorgar acceso a las tareas o procesos a usuarios externos? Se puede, las tareas se pueden publicar. Lo que es más utilizado ahora es que las tareas se publiquen como un servicio. Entonces, por ejemplo, desde un SAP es muy común, ante un evento, ante una acción, que el SAP consuma un servicio para pasarle datos y confirmar una tarea, por ejemplo. Esa es la forma más usual. En Appia se pueden transformar en servicios web el inicio de procesos para que un proceso se inicie desde otro sistema. Se puede transformar en un servicio el fin de un proceso para que cuando se termine el proceso se dispare en sí un web service, o se pueden transformar en servicios web las tareas, ¿sí?, para quedarse esperando ser invocadas o para invocar a otras tareas. Cualquier elemento del flujo se puede transformar en un servicio y ser accionado desde un sistema externo. Ahí tenés cualquier posibilidad, yo que sé, formularios PHP, sistemas como ERP, Navision, cualquier tipo de sistema externo puede estar moviendo el workflow con esas capacidades, ¿sí? Publicar la tarea como servicio web es seleccionar la tarea, ahora se los voy contando, ¿no? Pero es seleccionar la tarea y decirle que se transforme en un servicio web, y qué campos de los que tiene los formularios de la tarea quiero que se transformen en parámetros del servicio web. Perfecto, Pablo. En Appia, ¿cuál es el producto mínimo que se puede comprar? Es decir, ¿hay un mínimo de usuarios o un mínimo de procesos? No hay un mínimo de usuarios ni un mínimo de procesos. Nosotros, lo que decía, como empresa no trabajamos con pymes, con pequeñas y medianas, pequeñas empresas no trabajamos en forma directa, pero no es por un tema, hay muchos distribuidores que lo hacen, nosotros en forma directa no lo hacemos. Sí vendemos licencias pequeñas en general, pero para empresas grandes.
Perfecto. Vi que cada proceso se podía versionar. Si se crea una nueva versión, ¿las instancias abiertas se quedan en su versión? ¿Se pueden migrar? Es una buena pregunta. El que hizo esa pregunta sabe de BPM. Sí, a ver, hay técnicas, es uno de los problemas que tienen todos los BPMs, todas las tecnologías de BPM, algunos más, otros menos, pero es el problema. Se agrava cuando son flujos hay muchas técnicas. En Appia la técnica más usada es la partición de flujos en subprocesos para poder migrar unidades más pequeñas. Hay una técnica para hacer eso, para minimizar el impacto. En realidad siempre hay impacto. El gran problema con eso son flujos que llevan mucho tiempo. Por ejemplo, pienso en clientes nuestros que tienen procesos donde las instancias demoran 3 años y se hacen, por ejemplo, no sé, 20 instancias por año, para que tengan una idea. Son muy pocas instancias, pero cada instancia es la definición de un producto de telecomunicaciones para distribuirlo en 25 países. Entonces, cada nuevo producto implica un flujo que dura años, dura más de un año entre la evaluación, viabilidad, un montón de cosas. Cuando ese flujo se versiona, si está mal construido, si es un flujo que es un flujo muy grande y está mal construido, versionarlo puede ser un dolor muy grande porque tendría que migrar las versiones, porque los BPMs trabajan con múltiples versiones en funcionamiento en el mismo momento. Appia lo hace, y entonces tú no quieres que aquella versión que lleva 2 años, pero sabes que va a llevar 3 años, no querés convivir con una versión anterior durante todo un año más. Entonces tenés la obligación de llevarte la instancia del proceso a la nueva versión del proceso. Eso también hay técnicas para hacerlo, pero depende mucho del análisis del cambio, porque la versión puede ser agregar un atributo y ahí no va a haber un problema, pero imagínate que la nueva versión te quite 40 atributos que tú estás usando para tomar decisiones en la versión anterior. Bueno, ahí vas a tener un problema porque es muy relativo al tipo de cambio que se procesa. En Appia es un problema conocido para toda la industria de los BPM, todos tienen ese problema, y nosotros tenemos técnicas para minimizar ese impacto. Perfecto, Pablo. Otra pregunta es si tienen algunos clientes en Bolivia, ¿cuál es su mejor caso de implementación? Bueno, sí, en Bolivia no tenemos mucho tiempo. Sinceramente empezamos hace 3 años con 2 bancos. Es el primer banco que adquirió, usó el método que nosotros queremos como empresa, vino a conocernos, conoció la casa de software, visitó clientes nuestros y terminó comprando nuestra solución hace 2 años. Es un cliente también de 3.000 usuarios, que hasta donde entiendo está muy satisfecho con el producto, ya está en una implementación de 3 años y no tuvo ningún dolor. Y hay un segundo cliente también que es del mismo tamaño, que tiene un año menos, creo, y algunos clientes menores. Sí, ya tenemos clientes, soportamos clientes hace algunos años. Perfecto. ¿Podrían nombrar algunos casos de éxitos de implementación de sus soluciones? No necesariamente en Bolivia, ya que menciona que tiene pocos clientes, pero sí de los otros países. Sí. Tenemos varios casos. Por ejemplo, en Telecom, les comentaba, todo el sistema de contratos de Embratel desde el año 2000, es una empresa de telecomunicaciones brasilera, en realidad es mexicana actualmente, es de Telmex, se hace con Appia, es un proyecto que ya tiene 18 años de implementación, un proyecto muy grande, muy grande, de 3 años de implementación en BPM, que es una cosa bastante desproporcionada. Involucró 50 equipos entre 50 y picos de 100 personas. Se desarrolló en Río de Janeiro.
Fue un caso muy bueno, que controla toda la gestión de los contratos del sector corporativo. Cuando un cliente compra servicios, no sé, líneas telefónicas, más contratos de hosting, más lo que sea, un montón de productos complejos, ahí va el catálogo modelado, van todos los flujos de comercialización, aprovisionamiento, porque cuando alguien te compra un servicio hay que aprovisionar equipamiento, y después toda la parte de la configuración con las centrales en el caso de la puesta en línea del servicio para el cliente. Tenemos el otro caso importante, es el caso que les comentaba por el tamaño, sobre todo el caso del gobierno en el Uruguay. Es un sistema muy, muy grande, con muchísimos usuarios, y toda la relación de los ciudadanos con el Estado se controla con el BPM. Tenemos proyectos fuimos seleccionados por Deloitte en el mundo para implementar algunos sistemas, hoy en día en 36 países, en los 5 continentes. El sistema de reclamos de LANchile, también como compañía emblemática, varias empresas del gobierno español, entre las cuales está el IDAE y algunas más. Bueno, más o menos, no sé si quiera algún caso específico de algún caso concreto, pero más o menos a nivel de cliente, lo que puedo nombrar más o menos está por ahí. Creo que está bien la respuesta, Pablo. Uh-huh. Creo que si quieres vamos finalizando la presentación, o si tienes algo adicional para mostrarnos, ¿cómo quieres avanzar? Liz iba a mostrar los indicadores ahí, pero capaz que lo vamos a tener que dejar porque la máquina me colapsó. A ver si no, sí, pasa, siempre pasa, la ley de Moore, creo, ¿no? Dame un instante ahí que se ve que no le había dado para iniciarlo. Capaz que tenemos suerte y les puedo mostrar algo más. ¿Alguna pregunta más? Una más tengo por acá, si tienen aplicaciones móviles o si se puede acceder por web responsive. Sí. Sí, Appia es responsivo. En general, el enfoque hacia los móviles y a los dispositivos en general es mediante tecnología responsiva, es decir, las pantallas se adaptan a el dispositivo. De todos modos, tenemos muchos clientes para los cuales se entregan apps específicas para cumplir requerimientos. Tenemos clientes que relevan precios y precisan cosas desconectadas para ir a las agendas a ver precios a determinados locales. Se hacen apps específicas, nosotros damos un manual y explicamos cómo hacerla. Nos las pueden comprar a nosotros o pueden a su proveedor o a cualquier empresa que esté en el negocio de los móviles, puede desarrollar una aplicación móvil que interactúe con API. Nuestro enfoque es responsivo. Nosotros, por defecto, no entregamos apps. Perfecto, Pablo. No tenemos más preguntas. Bueno, entonces, si les parece, dejamos por aquí, entonces. Perfecto. Bueno, para ver si hay... Dame un minuto más, a ver si el que le interesa a ver si le puedo mostrar los indicadores que acá me levantó un poco. No hay problema. Bueno, déjame mostrarte a ver algo interesante. Acá, por ejemplo, todo el tema de indicadores. ¿Sí? Esto nos permite, Appia tiene todo un monitoreo a nivel de, voy a mostrarlo aquí, cuando uno hace un proceso, cualquiera sea el proceso, por defecto, ¿sí? Siempre se puede monitorear. En este caso, sin ningún esfuerzo, voy a monitorear las solicitudes de ayuda, que es lo que hace este cliente. Estas solicitudes se manejan hasta 4 niveles de urgencia o de prioridad, que se van señalando en las bandejas de tareas de los usuarios, que también voy a aprovechar mostrando pantallazos. Se van mostrando con estos simbolitos para manejar las urgencias.
Y uno puede venir y decir, por ejemplo, a ver, voy a ver las solicitudes que tengo completa, voy a tomar la solicitud 39, ver tareas, ¿sí? Y aquí veo todo el histórico. Bueno, quién la solicitó, cuándo lo solicitó, a qué hora la solicitó, quién lo evaluó, quién evaluó la solicitud, a qué hora, etc. Toda la traza, toda la auditoría, el histórico de lo que ocurrió con el proceso. Este tiene, por ejemplo, web services de sincronización. Estos semáforos son webs, queda esperando por un sistema externo que libere el subsidio, en este caso, por ejemplo. Y esta traza de auditoría se puede ver de varias formas diferentes. En particular, una interesante son los diagramas de Gantt para identificar cuellos de botella, entender qué actividades demoran más o qué actividades demoran más contra la planificación, ¿sí? Esto es puro, vamos a decir, los tiempos que llevan, y estos son los tiempos contra la planificación, contra los tiempos de alerta y atraso, ¿sí? Por ejemplo, esta instancia corrió bien, pero en otras puedo identificar cuellos de botella con estas barritas, ¿sí? Cuando veo barritas que son mucho más largas que el resto de la ejecución. Los indicadores son adherentes a las teorías de Kaplan y Norton, de Balance Scorecard, tienen los microblogs cada uno de ellos tiene su microblog para poder hacer anotaciones, ¿sí? Alguien lo ve y puede decir, mira, estamos mal, deberíamos hacer tal cosa, y los usuarios van complementándolos. Están vinculados, yo puedo venir aquí y decir este indicador y puedo abrir un dashboard que explica el indicador, ¿sí? En este caso, por ejemplo, eran 25 solicitudes y veo cómo están distribuidas por el tipo de subsidio, ¿sí? Tenía 8 de eólica, 6 de industria y 1 de solar y 10 de biomasa. Con distintos, aquí están puestos cada uno de estos, hay un editor en el diseño, todo también gráfico, igual que los formularios, los KPIs, nosotros les llamamos widgets, ¿sí? Cada uno de los KPIs son elementos gráficos, ¿sí? En los cuales uno básicamente indica el tipo de KPI, ¿sí? Si es un semáforo, si es un termómetro, las zonas del KPI, la fuente de datos, los KPI, nosotros graficamos KPI internos nuestros o también externos, pueden venir datos de cualquier sistema externo para graficar y consolidar en Appia. Las acciones, si el KPI llega a la zona roja, entonces mándame un email, o si el KPI llega a la zona intermedia, inicia un proceso, el proceso de revisión, ¿sí? Los KPI están vivos, disparan acciones en la medida que va avanzando en relación a lo que se estima, a los colores, esos que veían ahí. Cada cuánto quiero que se actualice, información complementaria, ¿sí? Esto tiene que ver con, a ver si alguno tiene información complementaria, con datos fijos. Estos 75, por ejemplo, se explican así. Por ejemplo, tiene información complementaria, es información estática que me da información del KPI. ¿Por qué existe este KPI? Es por el proyecto ISO 9000, ¿cuál es el objetivo? ¿Quién es el owner? ¿Sí? Y toda esa información es parametrizable. En este caso, owner, objetivo, proyecto de cada uno de los KPI. Y bueno, y tienen muchos más elementos ahí para ver. En el caso de los procesos, déjenme mostrarle lo último. Toda la parte de servicios web, ¿sí? Appia tiene una estructura jerárquica, ¿sí? Todo esto se usa para las relaciones de dependencia entre los usuarios, ¿sí? Este usuario evaluador o González, puedo sacar el jefe, quiénes son los hermanos, quiénes son iguales a él, toda esta estructura se va aumentando. Yo puedo decir, por ejemplo, que tengo los directores, dependen del nodo de raíz. Después digo que la Secretaría General, por ejemplo, también depende de los directores, y que de la Secretaría General dependen, a ver si tengo la gerencia, dependen la gerencia de TI y recursos humanos, ¿sí? Todas estas relaciones, que son de cada ambiente, recuerden que hay muchos ambientes, de cada ambiente puedo tener la estructura jerárquica de usuarios de la organización para inferir reglas de negocio del estilo quién es el jefe, quiénes son los subordinados, solo controlar mediante la interfaz de control tareas vinculadas a mis subordinados, ¿sí?
en el control básicamente son cosas centralizadas para, quiero alterar la prioridad de un proceso, quiero hacer un rollback de un proceso, quiero romperle la ruta a un proceso por algún motivo especial, esta instancia no quiero que siga el flujo normal, quiero poder suspender procesos, finalizar procesos, reasignar roles, modificar alertas y atrasos. Esta compra en particular le tendría que tener 8 días, pero a esta, porque el proceso establece 8 días, pero a esta le voy a dar 16 días por algún motivo. Las tareas, liberación de tareas, esto explica, por ejemplo, la estructura jerárquica. El que tenga la posibilidad de liberar tareas puede liberar todas las tareas de todos los usuarios, pero a un gerente le voy a dar la liberación de tareas sometida a la estructura jerárquica. Eso significa que solo va a poder liberar tareas de sus dependientes. Cuando tiene un guión estructura jerárquica, significa que va a mirar la estructura jerárquica para limitar la funcionalidad. Todas estas cosas, a su vez, se controlan con el perfil, ¿sí? Este usuario, como es el administrador, puede hacer todo, pero en realidad los perfiles normalmente no permiten hacer todas estas cosas. Les iba a mostrar lo de los web services y terminamos. Así puedo. ¿Sí? Este proceso, por ejemplo, la solicitud está publicada como un servicio web. Simplemente un servicio web para Appia es este sobrecito. Yo vine y le dije, el inicio normal es este. ¿Sí? Yo le dije, no, que sea un web service. Entonces le digo mensaje. Dentro del mensaje le pongo un nombre al servicio web, solicitud, y le digo qué atributos del flujo, qué atributos de los que tengo en mi flujo, los quiero transformar en parámetros del web service. Entonces le digo, mira, el email, el NIF y el ID, transformarlos en parámetros del web service. Cuando alguien, sea quien sea el sistema externo, invoque este web service, me va a instanciar el flujo de solicitud con estos 3 valores rellenos y el flujo va a correr, va a seguir pasando por las listas dependientes, solo que es un flujo que no se inició dentro del BPMS, sino que se inició mediante un web service. Lo mismo las tareas. Esta tarea, por ejemplo, ¿sí? Es una tarea de receive, es un web service que está esperando ser invocado por alguien. El flujo cuando llega aquí se para, ningún usuario puede hacer nada y solo lo puede liberar una máquina, solo lo puede liberar una invocación de un web service. Un ERP, alguien que libera en este caso el semáforo de subsanación y así sigue para adelante, ¿sí? Aquí tengo restricciones de tiempo, etc. Todos los web services, Appia tiene un panel, administración de web services, en la cual tengo toda mi lista de servicios, de los servicios que estoy publicando, ¿sí? Todo lo que publico lo tengo controlado aquí, les puedo dar permisos de acceso por usuarios o puedo controlar la publicación o despublicación del servicio web. En las clases de negocio, si alguien me da un web service, ¿sí? Puedo venir a las clases de negocio, decir que voy a consumir un web service SOAP o un web service REST, cualquiera de los dos, ¿sí? Si es un SOAP, me da el WSDL y aquí Appia automáticamente va a leer el WSDL, va a leer los métodos que tiene el WSDL y en base al método que seleccione del combo box, me va a cargar la lista de parámetros que también los lee automáticamente del método y me lo deja pronto en 30 segundos para consumir en cualquier evento de mis procesos. Solo lo catalogo y después lo uso donde quiero. Lo uso en un botón de un formulario, lo uso en el onComplete de una tarea, lo uso en cualquier evento, lo puedo usar por ejemplo, en un evento de atraso. Recuerdan que todo tenía tiempo, yo qué sé, si en 5 días no terminé el flujo, entonces que se dispare un web service. ¿Qué web service? Uno que catalogue aquí. ¿Qué hace? Lo que sea que tenga que hacer, ¿sí? Pero siempre Appia trabaja con la idea de catálogos y reuso, ¿sí? Por las dudas. Todo se reusa, los formularios se reusan, los web services se reusan. La idea siempre es un único catálogo, un único registro centralizado y luego reuso a lo largo de todo el sistema. Bien. Para los que tengan tiempo y ganas, igual les voy a mostrar alguna cosa más. En la administración de
hay muchas cosas para mostrar. En la administración de parámetros, por ejemplo, les quería mostrar, ¿sí?, todo lo que es la parametrización de la autenticación. Appia tiene, por ejemplo, todo el motor de firmas digitales, está todo incluido, no tienen que comprar nada, solo consiguen los certificados X509, se cargan en el sistema y los usuarios pasan a firmar electrónicamente, ¿sí? Firmar electrónicamente, por ejemplo, me voy a venir al diseño de formularios, que creo que nos habíamos quedado ahí cuando se nos trancó. Por ejemplo, si yo quisiera que el formulario de proyecto, creo que era el proyecto, el formulario de datos de proyecto, quiero que se firme, simplemente voy a decirle acá esto, siempre, que siempre se firme. Si no quiero que se firme, le voy a poner un no, y si es firmable es un sí. El sí significa que es opcional. Yo le digo al usuario que lo debería firmar, pero él puede decidir no firmarlo, ¿sí? Detalles, bueno, un poco de ese estilo. Aquí, bueno, hoy me había quedado en el diseñador de formularios, todo lo que sea tirar campos y después lo vinculo y le digo, bueno, en este poneme el apellido o un combo box o archivos de tipo, campos de tipo archivo, tablas, editores de texto. Aquí, por ejemplo, arrastré y solté un editor de texto. Todo un editor al estilo Word me queda pronto para completar una tarea en la cual seguramente el motivo de la tarea es redactar un documento. Bueno, lo puedo redactar en la propia herramienta. Toda la gestión documental que les comentaba en administración, tipos de documento, ¿sí? Esta instalación maneja todos estos tipos de documentos, ¿sí? Por ejemplo, contratos, ¿sí? ¿Qué es un tipo de documento? Es una definición en la cual digo, los metadatos, siempre estamos hablando, en el caso de documentos, hablamos de archivos, ¿sí? Entonces, los metadatos, qué tipos de metadatos, si los metadatos son requeridos o no, qué tipo de extensiones son válidas para los contratos, son solo PDFs, por ejemplo, en este caso solo recibo PDFs, si tengo que indexar, si no tengo que indexar, o sea, si evito en los contratos el tema de indexado, ¿sí? Déjenme el doc. Límites para los documentos, dónde guardo los documentos, si quiero que los documentos se guarden en la base de datos, si quiero que los documentos se guarden en un sistema de archivos, si quiero mandarlos por protocolos EMIS a un Alfresco, a un SharePoint, a lo que sea. Appia puede gestionar los documentos, todas las versiones de los documentos, puede hacerlo en las bases de datos, puede hacerlo en un file system o puede enviarlos y sincronizarse con un gestor documental externo, cualquiera que opere por el protocolo EMIS. ¿Sí? Y bueno, otras integraciones para el correo electrónico, lo que les decía hoy del LDAP, en la autenticación, por ejemplo, puedo decirle, alguien lo preguntaba por ahí, usa el método, hay varios métodos, usa el LDAP, si usa el LDAP, la ruta del Active Directory, en el caso que sea un Active Directory, qué usuario uso para conectarme al Active Directory, el dominio, el atributo que tiene el nombre, el atributo que tiene el nombre el atributo que tiene el login, el atributo que tiene el nombre que voy a desplegar, el atributo que tiene el correo electrónico, bueno, etcétera. Y después hay rutinas para sincronizar, para decir, bueno, importame todos los usuarios y sincronizame las diferencias todas las noches a las 2 de la mañana. En el LDAP, en el caso del LDAP, el gran cambio es que Appia no gestiona las contraseñas. El espacio de la contraseña queda vacío y cada vez que un usuario se va a autenticar va una demanda al LDAP para ver si ese usuario es válido en el sistema. Y bueno, después hay muchas cosas acá para explicar, pero quedará para otra oportunidad. Excelente, Pablo. Gracias por la presentación. Estoy seguro que quedó claro, ¿no?, en qué consiste la solución de Appia. Se ve claramente que tiene los módulos importantes, ¿no? En un BPMS, el modelado, formulario, dashboard, integraciones y otros. A mí me llamó la atención el drag and drop de tareas por chat, algo que no había visto en otras soluciones, ¿no? Bueno, Pablo, te doy igual unas palabras para que te puedas despedir y que nos dejes los datos para que la gente pueda contactarte.
Bien, bueno, sí, de mi parte simplemente agradecerles el tiempo a todos los que se quedaron por ahí, desearles una muy buena noche y gracias por la oportunidad de presentar los productos. Por mi lado, simplemente eso. Muchas gracias a todos. Excelente. Antes de despedirnos, agradecer nuevamente a la empresa Optitech e Interact Latam por haber asistido esta noche a nuestro case. Una foto. Me gustaría mencionar, por favor, que para contactarnos pueden dirigirse a nuestra página web, abpmpbolivia.org. Ahí encontrarán datos de nuestro WhatsApp corporativo, datos de nuestro correo corporativo, así también como toda la información necesaria para poder afiliarse a nuestro capítulo de ABPMP en Bolivia, como también poder inscribirse a los cursos que hoy día tenemos disponibles para que puedan aprender todo lo relacionado a la gestión de procesos, ¿no? Cristian, creo que nos sacamos una fotito con todo el grupo para que quede. Si pueden, sí, por favor, poner sus camaritas para que dejemos en el recuerdo de este momento. ¿Puedes dejar de presentar, José? Por favor. Ahí voy. ¿Listo? Ahora sí. Bueno. Sonrían. 1, 2, 3. Perfecto. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos. Fernando, Iván, Pablo, les agradecemos. Hasta la siguiente oportunidad. Hasta luego. A las órdenes. Chao, chao, chao.